Acabo de solucionar uno de los problemas más comunes de los lazos tejidos a crochet. Y es que después de mucho tiempo sin haber tejido un lazo, decidí diseñar otro modelo, inspirado en los colores de Huntrix. Pero esta vez quise hacer algo distinto, incorporando una estructura moldeable que te permite darle forma sin que pierda su volumen. Así que acompáñame y vamos a hacerlo juntos. Para hacer la primera pieza de tu lazo, tienes que comenzar tejiendo 70 cadenas. Ya que tienes las 70 cadenas, tú cierras con un punto deslizado y vas a sacar un círculo de alambre de cobre como este que está acá, muy delgadito. Si sientes que es muy grueso, puedes colocarle un poquito de cinta aquí en las puntas para que no se salga. Y te estarás preguntando cómo hago esta figura, y es súper sencillo. Lo que tienes que hacer es, una vez que cierras tu tira de cadenas y formas el óvalo, lo estiras lo más que puedas y por allí sacas el molde de la figura de alambre, dejando los extremos un poco más largos para que después puedas unirlos encontrando las puntas en sentido contrario. Y ahora lo comienzas a meter en el tejido para la vuelta número 1. Lo colocas aquí detrás de la línea de cadenas, entre el hilo, te metes en el primer punto y abrazando el alambre lo sacas. Y haces tu punto bajo. Nuevamente está aquí el alambre, mira, detrás de las cadenas. Te vas a la siguiente y allí te vas a meter. Sacas el hilo, verificas que el cobre esté por detrás y haces tu punto bajo. Una tercera vez. Ubicas la cadena, te queda acá el hilo, rodeando el alambre y sacas tu punto bajo. Y así vas a hacer durante toda la vuelta. Ya que tienes lista la primera vuelta, vamos a comenzar a tejer la segunda. Para la vuelta número 2 vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas al aire, que serán las 3 de altura, una cuarta de traslado, tomamos lazada y vamos a ubicar los puntos. El primero en el segundo. Nos vamos a saltar primero y trabajamos un punto alto en el segundo. En esta vuelta vamos a tejer cuadritos. Una cadena al aire, tomamos lazada, dejamos un punto sin trabajar y en el siguiente hacemos otro punto alto. Así, nos van quedando mini cuadritos. Una cadena al aire, un punto sin trabajar y en el siguiente otro punto alto. Ya estoy finalizando mi último cuadrito, hice mi cadena al aire y voy a ubicar primera, segunda, en la tercera me meto y hago un punto deslizado. Y ahí tenemos la segunda vuelta. Mira cómo se ve sólido el lazo. Nuevamente vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas de altura para la vuelta número 3. Una de traslado, tomamos lazada y vamos a trabajar punto alto sobre punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a ir trabajando vuelta tras vuelta hasta conseguir la altura que deseamos del lazo. Así vamos a tejer cadena sobre cadena, punto alto sobre punto alto. Yo voy a ir adelantando y te muestro. 6 vueltas de cuadritos. Y con esto ya tengo la parte superior de mi lazo. Solo falta repetir este reborde. Entonces lo colocamos acá entre el hilo y el tejido y cerramos con una cadena al aire. En el mismo punto yo voy a tejer un punto bajo. ¿Ya? En la cadena al aire me meto al centro del cuadro y hago otro punto bajo. En el punto alto hago otro punto bajo. Y así vamos a trabajar todo el reborde, punto sobre punto. Y en el caso de las cadenas al aire, nos vamos al medio del cuadro para cubrir la cadena de esta forma. Y así hasta dar toda la vuelta y cerramos acá con punto deslizado. Fíjate, ya terminé mi reborde. Cerré con punto deslizado, corto la hebra y saco. Mira cómo quedó. Ahora estamos listos para pasar al color negro y tejer el otro borde. Igual puede ser un poquito más atrás para esconder este punto. Inicio un poco más atrás, meto mi hebra nueva y cierro con una cadena. ¿Ya? Aprovecho con la hebra corta, hago un nudo. Perfecto. La paso para este lado para irla escondiendo.
al igual que la morada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este reborde? Levanto una cadena al aire y en el mismo punto hago un punto deslizado. ¿Ya? Una cadena al aire y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Una cadena al aire y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Una cadena al aire y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Y así vamos a ir tejiendo cadena al aire, punto deslizado, cadena al aire. Recuerda que este borde también tienes que hacerlo al otro lado del tejido, es decir, en la parte de abajo. Y cuando llegues al otro extremo, vas a cerrar con un punto deslizado y reservas la pieza para después. Y ahora vamos a tejer la pieza número 2. Vamos a iniciar tejiendo 45 cadenas. Ya que tengo mis 45 cadenas, marco la última Y le agrego 4 cadenas adicionales. Nos metemos en la cadena 45 y allí vamos a tejer un punto alto. Una cadena al aire y en las cadenas base tengo una, me salto una, en la siguiente otro punto alto. Una cadena al aire y en la siguiente hago un punto alto, así, y vamos a ir tejiendo cuadritos hasta el final. Recordemos que son 45 cadenas más 4 y en la cadena número 45 hacemos nuestro primer punto alto y así nos va a ir quedando esta primera hilera. Ya que tienes tu hilera de cuadritos, levantas 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire, giras tu tejido, tomas lazada, eran 3 cadenas de altura y una de traslado. Y vas a tejer un punto alto sobre cada punto alto. ¿Ya? Trabajas punto sobre punto y cadena sobre cadena, como lo veníamos haciendo. Cadena al aire, punto alto. Cadena al aire, ubico aquí la cadena, me salto al punto alto. Y así voy formando mi segunda hilera de cuadritos. Este proceso lo voy a repetir hasta tener 5 hileras de cuadros. Es igual que allá, solo que estamos tejiendo en vueltas y aquí en hileras. Fíjate, aquí ya adelanté mis 5 hileras de cuadritos. Y aquí tienes dos opciones para incluir el alambre. Puedes hacer la circunferencia acá. Empiezas con tu circunferencia, la cortas previamente como hicimos con la técnica anterior y la unes, o puedes hacerlo de esta otra forma que te voy a explicar. Vamos a seguir tejiendo con el mismo hilo, pero yo voy a cerrar acá. Voy a cortar y salgo acá, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, ubico la mitad. Aquí la mitad es una cadena, entonces me voy a ir al punto que le sigue. Y lo que voy a hacer es meto mi hilo por ese punto, hago una cadena al aire y cierro acá con un nudito. Aseguro con 2 nuditos, 1 y 2. Tenemos acá 2 nuditos y el alambre lo voy a colocar aquí dejando la hebra un poco larga. Cierro con un punto deslizado y en el mismo punto hago un punto bajo. ¿Ya? Ahí lo estoy empezando a ajustar. La diferencia es que está suelto, no está unidas las puntas. ¿Y por qué lo hacemos al centro? Para después taparlo. Por eso podemos hacerlo así. Ahora me paso al cuadro donde está la cadena al aire y hago un punto bajo. Donde está el punto alto, hago otro punto bajo. En la cadena al aire, un punto bajo. En la siguiente, otro punto bajo. Y así voy a continuar hasta llegar a la esquina. Mira, ya he adelantado toda esta parte. Llegamos a la esquina. Casualmente es la esquina donde está la hebra que saqué. Y en el punto alto de esa misma esquina voy a tejer 3 puntos bajos. 1. Aprovechando esconder todas las hebras dentro del mismo, incluyendo la hebra de cobre. 2 y 3. Ahí quedó.
Ahora, aquí en el centro del recuadro voy a tejer 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, y aquí entre hileras tejo otro punto bajo. Recordemos que estoy escondiendo todas las hebras aquí al mismo tiempo. Ya pasé esto entre hileras y ahora me corresponde la siguiente hilera. En el centro de ese punto alto voy a tejer 2 puntos bajos. ¿Ya? Entre hileras, ahí me meto y hago un punto bajo. La siguiente hilera hago 2 puntos bajos. 1, 2. Ubico aquí la base donde estaba mi tira de cadenas y allí voy a tejer 3 puntos bajos. 1. Esto me ayuda a girar en el mismo punto. 2. Y en el que le... y 3. ¿Ya? Y aquí ya giré, hice mis 3 puntos y ahora me quedaron justo al contrario los cuadritos. Y así vamos a ir trabajando punto sobre punto y en los extremos 3 puntos bajos. Y en los costados, que son cuerpos de punto alto, 2 puntos bajos por cada punto alto y entre hileras un punto bajo. Mira ya lo que me queda. Fíjate cómo está tensa la estructura. Yo alineo, acomodo y alineo los extremos. Y entonces aquí ya tengo lista la medida. ¿Ya? Lo que hago es encontrar los hilos a la altura que corresponde. Y allí puedo empezar a enrollarlos. Esta parte puedes colocarle un poco de cinta a los extremos para poder esconder las puntas. Termino de tejer normalmente y cierro acá. Ahí está. Fíjate cómo quedó. Aquí apenas se ve un poquitito. Y no importa en este caso porque él va a ir al centro así. Ya terminé de tejer con este color. Corto el hilo. Y estoy lista para comenzar a hacer este reborde por todo alrededor. Como ya les mostré cómo se hace, lo voy a adelantar y regreso. Y así es como quedan ambas piezas. Fíjate, van así una sobre la otra. Pero antes de unirla, vamos a tomar una tira de 22 centímetros de largo de cinta satín. Este es de 5 centímetros. Encontramos las dos caras y así las cosemos. Le pasamos una costura que es para hacer un lacito así. Ahora sí estamos listos para hacer el lazo. Ubicamos primero esta, después esta de forma centrada y más arriba y el lazo al centro de esta pieza. Y por supuesto previamente el hilo al centro. Ahora voy a anudar de esta forma, viendo que todo quede centrado. Vamos ajustando y acomodando al mismo tiempo. Y cuando veamos que ya tiene la forma que queremos, anudamos varias veces para reforzar. Y ahora en el centro yo lo que voy a hacer es colocarle cinta satín dorada y por encima unos detallitos dorados. Este es el resultado final. Mira qué hermoso ha quedado este lazo. Es moldeable, pero a la vez estructurado. Mantiene su forma. Y antes de irme quiero pedirte dos cosas. La primera es que me comentes aquí abajo si te gustaría que volviera a tejer lazos. Y también que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos tutoriales. Y eso ha sido todo por este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.